días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la escuela dominical que tenemos todos los domingos a las 10 en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 18 y vamos a estar hablando del capítulo 15. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que eres. Y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y sé con cada uno de aquellos que nos ve a través de la internet. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio de Juan y hoy vamos a hablar acerca de lo que Cristo habló acerca de la vid. Dijo Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Bueno, Cristo siempre quiso enseñar a los discípulos que separados de él nada podían hacer. Es como un árbol, ¿verdad? Un árbol, usted le corta una rama, la pone aparte y la rama se va a secar. La rama tiene que estar unida al árbol. Bueno, esa es la idea. La vid era, vamos a ver que era el fruto que producía la uva y también tiene que ver con Israel. Pero él está hablando con sus discípulos para que ellos estuvieran unidos con él en todas sus enseñanzas y también en el ejemplo que les daba. Vivimos en la era de la separación, porque Cristo está hablando de que tienen que estar unidos a él. Se separan los matrimonios, los hijos de los padres, los nietos de los abuelos, los llamados amigos en los tiempos difíciles, los falsos cristianos de la iglesia y más. Pero hay una verdad innegable, separados de Cristo nada podemos hacer que nos lleve a la victoria. Tristemente esa que dijimos y que está en pantalla, bueno, es una época en que vivimos que todo el mundo quiere separarse, todo el mundo quiere ser independiente, pero la independencia en cuanto a Dios no da resultado. Tiene que ser una total dependencia de Dios para que podamos vivir en victoria, pero el mundo tristemente eso no lo entiende. Cristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. El Padre es el dueño de la vid, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y allí puse que la vid es la planta que produce la uva y muchas veces en la Biblia es símbolo de Israel. Tanto la vid como la higuera simbolizan también Israel. Y esto no es coincidencia, digo, esto no es casualidad, sino que acuérdense que de Israel vino el Mesías y por eso Cristo se presenta también como la vid. Y ahí está, vemos al Hijo y vemos también al Padre como el labrador, el dueño de la vid. Dios espera que sus hijos siempre hagan lo mejor y le obedezcan, pero tristemente muchas veces no sucede así. Y entonces esto lo está hablando el profeta Isaías, acuérdense que fue llamado el profeta mesiánico, hablando tristemente de Israel, lo que hizo Israel, que se apartó de Dios y por eso sufrió tantas deportaciones, tantas guerras y tuvo tantas consecuencias malas para su vida, pero siempre había un remanente que buscaba a Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, está hablando de lo que Dios quería para su pueblo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces, fíjense lo que Dios dice con mucho dolor. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Isaías 5:1-7. Dios siempre deseó que su pueblo le obedeciera, por eso le dio mandamientos. Dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, eso está en Deuteronomio 28, van a recibir bendición. Si ustedes desobedecen mis mandamientos, pues no van a ser bendecidos. Y tristemente muchas veces, tanto cuando se dividió el reino en dos partes, el reino del norte con Samaria y Judá, el reino del sur con su capital Jerusalén, se separaron de Dios y entonces no obraron conforme a lo que Dios quería. Y esa era la viña de Dios, o sea, Dios quería cuidarla, quería guardarla, pero ellos a veces pues se apartaban de Dios y tenían que sufrir las consecuencias. Por eso es que Cristo hace énfasis en que separados de él nada podemos hacer y se lo estaba enseñando a sus discípulos y después los apóstoles lo enseñaron a la iglesia primitiva. Los cristianos son los pámpanos, o sea, las ramas de la vid, que es Cristo. El mal pámpano es quitado y el buen pámpano es limpiado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que ahí tenemos la vid, tenemos el pámpano. El pámpano son las ramas. Y entonces dice que
El mal pámpano, el que no da fruto, es cortado, y el buen pámpano es limpiado. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y Cristo lo aclara muy bien: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, eso lo vemos en la vida real. Cuando usted tiene un árbol, si usted lo poda, eso pues produce que haya, las ramas sean más fuertes, que produzcan más fruto o que puedan producir más flores. Bueno, como los cristianos que son los pámpanos de la vid son limpiados, bueno, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de quizás de tiempos difíciles, porque en ese tiempo es cuando más buscamos a Dios. Así que ahora el mal pámpano es quitado, o sea, ese que ya está seco, pero el buen pámpano, Dios pues lo disciplina con amor para que a través de esa disciplina pues pueda dar más fruto. Esa es la idea de lo que Cristo quiso decirle a sus discípulos. Como pámpanos de la vid debemos y tenemos que dar fruto. Fíjense, yo puse allí debemos y tenemos. Por ejemplo, si nosotros sembramos un árbol de mango o de naranja o del fruto que sea, ¿qué esperamos? ¿Que dé mango o que dé naranjas o que dé manzanas o que dé pera? O sea, el árbol tiene que dar, esperamos que dé el fruto que se siembra. Bueno, Cristo pues dice que el cristiano, el creyente, tiene que dar fruto. Y entonces lo enseñó bien claro: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso está en Juan 15:4. ¿Qué quería decir Cristo? Si no permanecíamos en la enseñanza que Él había dado, si no seguíamos su ejemplo, no podíamos dar fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto del cristiano? Lo vamos a ver más adelante. El cristiano no es que deba dar fruto, tiene que dar fruto, porque si no, no es cristiano. Es como un árbol que decimos que es de mango y nunca da mango. Entonces no es de mango, es de otra cosa, pero no da mango. O sea, el árbol tiene que dar fruto, el creyente tiene que dar fruto. Los frutos es una obra del Espíritu, después que uno cree en Cristo, y entonces esos frutos pues vienen como una evidencia de que hemos creído en Dios, y entonces pues Él lo dice allí, que el que permanece en Él debe llevar fruto. Debemos dar los frutos del Espíritu, y eso es lo que después Pablo enseña a los Gálatas. Por eso es que la Biblia hay que estudiarla completa. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero eso abarca el Antiguo Testamento, que ya lo vimos, Isaías, y también las epístolas de Pablo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después dice: contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. ¿Por qué? Porque ya Cristo había cumplido la ley por nosotros al morir en la cruz. Ahora, fíjense los frutos del Espíritu. Es amor. Dice la Biblia, y lo enseñó Juan, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que amarnos unos a otros. Gozo, el gozo de la salvación. Podemos estar en un momento difícil de prueba, de tribulación, pero no podemos poner el gozo de la esperanza que tenemos, el gozo de la salvación. Paz, la paz de Dios. Ahora, paz no es ausencia de dificultades. La paz es que en medio de la tormenta yo puedo estar tranquilo y confiado. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba con sus discípulos en el mar de Galilea y se formó la tormenta? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba durmiendo, y los discípulos: oye, pero ¿y la tormenta? Oye, yo estoy aquí con ustedes. Y entonces Cristo habló y dice que se hizo grande bonanza, se acabó la tormenta y se quedó allí el mar como si fuera un plato, así que no se movía nada. Así es la paz de Dios, una paz perfecta. Paciencia, pues tenemos que tener paciencia para poder sobrellevarnos unos a otros. No todos tenemos el mismo carácter, no todos obramos igual, pero hay que tener paciencia. Benignidad quiere decir obrar con bondad, con amor, y está unido a la paciencia. Ser benigno es desear lo mejor para los otros, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, esos son los frutos. Y benignidad y bondad pues son parecidos. La fe es la confianza en Dios. Dice que sin fe, dice Hebreos 11:6, que lo hemos mencionado mucho, sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre, o sea, una persona mansa no es una persona que está airada, sino que obra allí con cuidado, con temor, sobrelleva a los demás y obra como Dios le agrada. Y templanza es firmeza. O sea, no podemos cambiar lo que hemos creído. No podemos cambiar lo que está escrito por Dios. De eso vamos a hablar hoy. O sea, lo que Dios ha dicho, tenemos que respetarlo y tenemos que enseñarlo y tenemos que obedecer.
Después dice aquí, para dar frutos hay que permanecer en Cristo. Esa es la clave del éxito del cristiano. Dice, yo soy la vid, o sea, Cristo es la vid, pero Dios también es la vid. Acuérdense que también se hablaba de que Israel eran los pámpanos y Jehová era la vid, o sea, y así trataba Dios a su pueblo, pero de ese pueblo vino el Mesías. Y ahora Cristo dice, yo soy la vid. Acuérdense, para poder poner esto en contexto, cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, cuando yo vaya allá al faraón, ¿quién le digo que me mandó? Dile, yo soy el que soy. Y ese yo soy también lo dijo muchas veces Cristo, porque Cristo también es el Dios encarnado, y de eso el Evangelio de Juan lo habla bien claro. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, yo soy el árbol, ustedes la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, que ese fue el texto que separamos al principio. O sea, tenemos que estar unidos a Cristo. Ahora, ¿cómo yo estoy unido a Cristo? Bueno, cuando yo obedezco su palabra, obedezco sus enseñanzas, cuando yo oro todos los días, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces yo estoy unido a la vid y doy fruto. Si no, no puedo dar fruto, porque el fruto es una obra de Dios cuando nos dejamos guiar por lo que Dios enseña en su palabra. Dios es glorificado cuando sus hijos llevan muchos frutos y movidos por su amor hacia Él, guardan su palabra. O sea, cuando damos fruto no es para gloriarnos nosotros, es para glorificar el nombre de Dios. Lo que hagamos no es para yo recibir la gloria, sino para que Dios reciba la gloria. Nosotros solamente somos instrumentos. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, porque si no se convierte en vanagloria, que de eso habla la Biblia, eso es un pecado. O sea, cuando yo me quiero dar la gloria a mí mismo, no, la gloria siempre tiene que ser para Dios. Entonces, cuando vivimos como cristianos, estamos glorificando el nombre de Dios. Y entonces por eso dice allí esto, en esto es glorificado mi Padre, lo dijo Cristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. O sea, cuando usted y yo vivimos como cristianos y damos los frutos, el nombre de Dios es glorificado. Cuando aprendemos a perdonar, aprendemos a amar, aprendemos a sobrellevar, a ser humildes, a obedecer la palabra, a tratar a los demás, a orar por los demás, a amar a todos, aún a los enemigos. Entonces, ¿qué? El nombre de Dios es glorificado. Ahora, si hacemos lo contrario y decimos que somos cristianos, entonces el nombre de Dios es blasfemado. Ese es cristiano y mira cómo obra, mira lo que hace. Tenemos que, como decía Cristo, vivir como luz del mundo y como sal de la tierra. Escribió el apóstol Pedro por inspiración divina. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, 15 y 16. O sea, dice ahí, ninguno de vosotros, está hablando a creyentes, a cristianos, ese era el apóstol Pedro, ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor. O sea, no podemos hacer lo malo, eso es lo que hace el mundo, lo malo. Pero nosotros tenemos que hacer lo bueno con el poder de Dios, con la confianza en Dios, con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, con el entendimiento de que tenemos que conocer su palabra y vivir de acuerdo a ella. Así que no podemos padecer como el mundo que padece por hacer lo malo. Ahora, si alguno dice padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, en el tiempo bíblico padecían como cristianos, sí, los quemaban, los crucificaban, los echaban a los leones, los aserraban, los flagelaban. Pero ellos morían glorificando el nombre de Dios. Hoy quizás no haya eso, aunque en algunos países, como allí en la parte norte de África y en otros países, se están matando a los cristianos. Pero también cuando somos humillados, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos levantan calumnia, bueno, están hablando mal de nosotros por ser cristianos. Entonces, cuando obramos y oramos por ello, entonces el nombre de Dios es glorificado. Lo que quería decir Pedro por inspiración divina y basado en las enseñanzas de Cristo es que cuando nosotros obramos bien, el nombre de Dios es glorificado. ¿Para qué vivimos de acuerdo a lo que dice la Biblia de Dios? Para glorificar el nombre de Dios. O sea, si yo digo, a ver si lo digo bien, si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano, tengo que actuar como cristiano, tengo que hablar como cristiano, tengo que pensar como cristiano para que el nombre de Cristo y el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que significa. Y el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el profeta Isaías y la Biblia habla de ello. Si amamos a Dios, debemos obedecer su palabra, tan sencillo como es. O sea, hay cosas sencillas que a veces yo digo, bueno, ¿y cómo no se entienden? Bueno, porque no se quieren entender. Si amamos a Dios, debemos obedecer su palabra. Eso es algo que yo escribí, pero es que tiene apoyo bíblico y está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que es el que estamos estudiando hoy.
si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Juan 15, 10 y 12. Y en el mismo evangelio de Juan dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra. No es posible. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios. Y tú obedeces la palabra. No. Entonces no amas a Dios. Eres un falso. Porque también dice Juan, el que aborrece a su hermano, ¿cómo va a decir que ama a Dios? El que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. O sea, tenemos que vivir basados en el amor de Dios, pero entender que cuando amamos a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Y fíjense el mandamiento que Cristo dio allí a sus discípulos. Este es mi mandamiento. Era un nuevo mandamiento basado en todo lo que Dios había enseñado en su palabra, porque se lo había enseñado también al pueblo de Israel. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo amó Cristo a sus discípulos? Dio su vida por ellos. Entonces, como yo os he amado, así también debéis amaros. Entonces tenemos que amarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que sobrellevarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que orar los unos por los otros. Si queremos en verdad, pues, glorificar el nombre de Dios y que en verdad podamos demostrar al mundo de que somos hijos de Dios. Cristo nos considera sus amigos si le obedecemos. Ahora si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿usted quiere que Cristo sea su amigo? Dice, sí, ¿cómo que no? Todo el mundo. Sí, pero vamos a ver la condición. Nosotros somos amigos de Cristo, y ahí lo dice la Escritura, si hacemos lo que Él nos manda. Si no, no podemos decir que somos amigos, porque entonces en realidad es mentira. Entonces fíjese lo que dijo Cristo. Y todo esto está en el capítulo 15, aunque no lo consideramos completo, pero usted tiene una tarea, léese el capítulo 15 completo. Dice, vosotros, le está hablando a sus discípulos, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si hacían lo que Él les había enseñado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces dice, ya os he llamado amigos. Ahora vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo. ¿Por qué? Porque el siervo pues obedecía al Señor, servía al Señor, aunque somos amigos de Dios y también somos siervos de Dios, porque cuando uno es amigo de Dios, entonces uno le quiere servir. Señor, aquí estoy para servirte. Entonces es un siervo, pero un siervo que es tratado como amigo. ¿Por qué? Porque el Señor no es solamente aquel que manda y ordena, sino aquel que nos ama, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos dirige para que todo salga bien. Pero recuerde esto, si queremos ser amigos de Cristo, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Lo que nos manda Dios en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos ser amigos de Dios. Vamos a la historia para que vean cómo todo tiene conexión. ¿Quién fue llamado amigo de Dios? Abraham. ¿Pero por qué? Porque obedeció a Dios. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora Cristo dijo, vosotros sois mis amigos, que también es el Dios encarnado, si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque obedeció a Dios. Fíjense que cuando Dios le llamó, él vivía en Ur de los Caldeos. Su esposa aproximadamente tenía unos 69 años, él tenía, o 64, él tenía 75, se llevaban casi 10 años. Según los comentaristas bíblicos y según lo que nos enseña la Biblia, a la luz de los pasajes bíblicos. Pero cuando lo llamó, él no sabía el Dios que lo estaba llamando y tenía que dejar su parentela, dejar su familia. Le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y él confió en Dios y entonces Abraham fue llamado amigo de Dios. O sea, si queremos ser amigos de Dios, tenemos que obedecer su palabra y no cuestionarla ni querer cambiarla, porque lo que Dios dice está bien dicho. Si en verdad vivimos como hijos de Dios, el mundo nos va a odiar y nunca nos va a aceptar. Eso es una realidad. Cristo fue odiado cuando estuvo en el mundo. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15 dice. O sea, el mundo nunca nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de vivir cada cristiano de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Cristo lo dijo. El mundo lo va a aceptar porque a mí me aborreció primero. Cristo dice que nunca hubo engaño en su boca, nunca hizo mentira, nunca hizo maldad, dio su vida por los pecadores y el mundo lo aborreció, lo desechó. Hoy también el mundo aborrece a Dios en sentido general. De eso vamos a estar hablando en estos próximos mensajes que vamos a tener los domingos. O sea, no nos asombremos cuando el mundo nos odia.
A Cristo lo odiaron primero. Eso es aborrecer, odiar. ¿Por qué? Porque el mundo está opuesto a Dios y el cristiano está tratando de obedecer a Dios y su palabra. El odio al cristiano es porque el mundo no cree ni acepta las normas y principios de Dios. Eso es una realidad. Y entonces Cristo le dijo, si fuerais del mundo, o sea, si ustedes hicieran lo que hace el mundo, aprobaran lo que hace el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18. Él había elegido a aquellos discípulos que habían creído en él para que fueran los apóstoles, pero dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si nosotros somos del mundo, hacemos lo que el mundo hace, pero como no hacemos lo que el mundo hace y decimos que lo que el mundo hace va en contra de las enseñanzas de Dios, por eso el mundo nos aborrece. Nos pide la cabeza, nos quiere matar. Bueno, a muchos están matando tristemente en este siglo XXI en muchos lugares del mundo. Pero él lo dijo, el mundo los va a amar si ustedes obran igual que el mundo, pero como el cristiano no va a obrar igual que el mundo, sino conforme a lo que Dios manda, el mundo nos va a aborrecer. El que aborrece a Cristo aborrece al Padre. Eso es lo que está pasando en el mundo, porque el mundo aborrece a los cristianos. Uno sabe que al aborrecer a los cristianos aborrece a Cristo, y al aborrecer a Cristo aborrece al Padre, y obedecer al Padre, aborrecer al Padre, aborrece al único Dios verdadero del cual enseña la Biblia. O sea, el odio es contra Dios, pero ahí empieza por el odio a los cristianos, el odio al pueblo de Israel, pero ese odio va contra Dios. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Fíjense qué claro está. Por eso el Evangelio de Juan debemos estudiarlo de vez en cuando. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, porque hizo obras que solamente Dios podía hacer y no lo creyeron, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea, en su tiempo los fariseos, muchos de los fariseos no creyeron. Y entonces fueron instrumentos para que crucificaran a Cristo. Bueno, hoy en día igual, el mundo no quiere saber de Dios. Y el odio no es, el odio a los cristianos, el odio a Israel, es que va contra Dios, porque de allí vino todo. O sea, de allí, vamos a hablar de eso en el mensaje, Dios escogió una nación y se cumplió, porque las profecías, aunque lo voy a repetir, las profecías es historia por adelantado. Esa es profecía, una historia dicha por adelantado. Y vamos a ver cómo eso se ha cumplido. Pero la gente no quiere saber de Dios. Hoy están sucediendo cosas tremendas y la gente dice, ay, ¿por qué? Bueno, hay que leer la Biblia lo enseña. Y como conclusión, vivamos cada día como hijos de Dios. Si yo soy hijo de Dios, tengo que vivir de acuerdo a las enseñanzas de mi Padre Celestial. No puedo cuestionarla, no puedo arreglarla, no puedo adaptarla, no puedo cambiarla. No, tengo que vivir de acuerdo. Cuando los hijos son obedientes a los padres, no lo cuestionan, obedecen a los padres. Los padres tratan de enseñar lo mejor a los hijos. Que hay malos padres, yo lo sé. Que hay malos hijos, yo también. Pero nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto. Y Él desea que sus hijos hagan también lo mismo. Así que tenemos que obedecer al Padre perfecto, al Padre de las luces, al Padre eterno. Porque Él desea lo mejor si en verdad queremos vivir como hijos de Dios. Mirad pues, decía allí Pablo a la iglesia de Éfeso, mirad pues con diligencia, o sea, allí con cuidado, con interés, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, no como anda el mundo en la necedad. ¿Qué dice el Salmo 14? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así ahora el mundo está en su necedad, por eso está de mal en peor. Entonces decía Pablo, mirad pues con diligencia, con interés, con preocupación, con deseo, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice Proverbios 1? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿por qué no hay sabiduría en el mundo? Porque se ha despreciado a Dios. No se teme a Dios, no se obedece a Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Oye, parece que estoy leyendo la noticia de hoy. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días... Tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿En qué? En orar todos los días, en leer la palabra, en venir a la iglesia, en escuchar el mensaje, escuchar el estudio bíblico, los que puedan, la escuela dominical. ¿Por qué? Porque si no, entonces no vamos a saber qué vamos a hacer. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. El mundo está desperdiciando el tiempo en cosas vanas. Pero el creyente tiene que aprovechar el tiempo bien, o redimiendo el tiempo, lo dice también Pablo. Porque los días son malos. Vamos a ver de eso hoy también. Los días son peligrosos. Nadie lo duda. Por tanto, fíjense cómo termina este pasaje, el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, obrando como uno que no conoce. Nosotros conocemos la verdad. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso está en Efesios 5, 15 al 17. Ahora, lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. ¿Dónde está la voluntad de Dios aquí? La voluntad de Dios es que lo que Él desea que el hombre haga. Lo que Él desea que el hombre le obedezca. Lo que Él desea que el hombre siga. Lo que Él desea que rija la vida de las personas. El mundo no está bien porque no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si queremos tener vida abundante, vida de bendición como cristianos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que todos los días orar: Señor, permite que yo pueda vivir de acuerdo a la palabra. Y voy a repetir esto, que lo he repetido muchas veces, que está en los evangelios, lo dijo Cristo. Acuérdense que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Entonces tenemos que vivir como luz. El mundo está en tinieblas, yo tengo que ser luz. El mundo está podrido porque no tiene la sal de Dios. La sal, usted coge un pedazo de carne, en el tiempo antiguo era así, un pedazo de carne, usted lo sala bien y esa carne le dura años. No se echa a perder porque la sal preserva, pero la sal también da sabor. Usted hace una comida muy deliciosa, no le echa ninguna sal y eso no va a saber bien. La sal hay que echarle una pintica. Por eso es que la manada pequeña somos la sal del mundo. El poquito sabor a bueno que tiene el mundo es los cristianos, pero los quieren exterminar. Claro, no podrán porque Dios está con nosotros. Y como decía Pablo allá a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga y que en verdad este estudio de Juan nos sirva para vivir más cerca de Cristo, ser ejemplo, entender que si queremos ser amigos de Cristo tenemos que obedecer su palabra. Y entonces obedecer todo lo que Dios dice. Y que tenemos que entender que todo lo que hagamos es para glorificar el nombre de Dios y no para glorificarnos a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Y que podamos en un mundo de tanta maldad y en un mundo de tantas tinieblas, en un mundo de tanto odio hacia Dios, podamos ser luz y podamos vivir como esa sal que tú quieres para poder guiar a otros al conocimiento de la verdad. Gracias por tu amor y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.